Bienvenidos al canal de FB Inversión. Denle like al video, compártalo con sus amigos para que nuestro canal pueda llegar a más personas. Recordar que estamos entregando un contenido de valor y ojalá pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy en día le traigo un video bastante interesante que está relacionado con las empresas caníbales o las empresas que recompran acciones. Caníbales fue el nombre que le puso Charlie Munger en su momento. ¿Por qué caníbales? Porque estas empresas se comen a sí mismas, sacando acciones de circulación y impulsando el beneficio neto o el beneficio por acción hacia el accionista. Porque tenemos, voy a explicarlo rápidamente, que el beneficio neto se divide entre el número de acciones en circulación. Si tenemos 1000 acciones y un beneficio neto de 1000, tenemos un beneficio por acción de $1. Pero si la empresa compró el 10% de acciones en circulación, significa que esos 1000 se dividen ahora en 900 acciones en circulación, es decir, nuestro beneficio por acción incrementa. Y obviamente las compañías que van recomprando acciones, el mercado no se hace el ciego, y al momento que va pasando el tiempo lo que sucede es que el beneficio por acción va aumentando y con eso el precio. Al final el precio, en regla general, el 80% de los casos sigue el beneficio a largo plazo. Entonces, tenemos opciones para saber por qué las empresas están recomprando acciones. La primera es que ellas quieren optimización de capital. Tener mucho efectivo en caja no tiene sentido, en activos de corto plazo no tiene sentido. El otro motivo, señalización de confianza hacia el accionista. Obviamente una recompra de acciones te está diciendo por parte de los directivos que están haciendo una buena gestión del capital en casos, por ejemplo, de empresas muy grandes como Berkshire Hathaway o Apple, que ya no pueden hacer más fusiones o adquisiciones porque obviamente podrían entrar en condiciones monopolísticas, entrar en reguladores, el efectivo ya se pone un poco difícil de trabajar tanto efectivo, entonces empiezan a recomprar acciones y eso es un premio, una señal de confianza al accionista. Eso impulsa que el aumento del valor de la acción, como les comentaba al principio, beneficio neto, número de acciones. Si este disminuye, el beneficio por acción aumenta. Y gestión del efectivo. Obviamente, la recompra de acciones impulsan una buena señal de confianza de que si el efectivo sobra tiene que ser manejado de buena manera y si es para recompensar a los accionistas que son los principales dueños de la empresa, obviamente va a ser una buena idea. Algunos métodos de recompra de acciones, ofertas públicas, no se ocupan mucho en general. El más usado obviamente es la recompra en el mercado abierto, es decir, las compañías toman la parte de efectivo que tienen destinada a recompra, ponen ciertas fechas, durante un trimestre se les permiten comprar, no sé, 500 millones de dólares a mercado y van recomprando acciones. Eso sí, se puede criticar muchas veces el tiempo, el momento en el cual se decide hacer la recompra de acciones. Por ejemplo, en Meta, durante el 2021, cuando Meta cotizaba obviamente $370 por acción, que era alto considerándolo en ese momento, se veía muy alta el precio de Meta, hoy está por sobre los 480, pero después la acción cayó a 80. Es decir, si la empresa podría comprar 3 veces más acciones en circulación por haberse esperado un par de meses. Entonces eso obviamente es gestión del dinero. La recompra acelerada, bueno, es la empresa y un intermediario realizan un acuerdo en la recompra de acciones a mercado abierto y luego se las vende al contado. Es algo que también se utiliza para la recompra de acciones. Ahora, existen métodos para la compra. ¿Por qué? Porque lo que va a producir son beneficios en general y esto va a afectar obviamente en muchos aspectos de la compañía. Por ejemplo, positivos, obviamente, aumenta la participación del accionista porque al haber menor número de acciones, mis acciones, si yo tenía una, bueno, y las acciones caen un 10%, ahora tengo 1.2, por ejemplo, 1.3 o 1.5. Eso significa que aumenta la participación de nosotros como accionistas individuales dentro de la compañía. Reduce el capital social de la empresa. Impacta obviamente los estados financieros. ¿Por qué? Aumenta el beneficio por acción, disminuye el número de acciones en circulación, entonces esto causa un impacto obviamente en los estados financieros. Y bueno, también puede haber algunos contras, por ejemplo, que es el aumento de la deuda o el uso del efectivo cuando la recompra de acciones
no es usada con cash. O sea, hay empresas que piden deuda para recomprar acciones. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Domino's Pizza. Tenemos que saber por qué está esa filosofía de recomprar agresivamente acciones. Obviamente poder impulsar el beneficio por acción. Si tú puedes adquirir deuda muy barata a ciertos momentos, por ejemplo, si una empresa no tiene deuda, supongamos, y viene una crisis y puede pedir deuda muy barata porque los tipos de interés están bajos, es una buena idea salir a recomprar acciones, porque eso es pensar a futuro. Así que no siempre es malo adquirir deuda para recomprar acciones. Algunos riesgos, bueno, ya vimos algunos, pero también son que puedes recomprar muchas acciones y te salió una posible adquisición futura y no tienes el efectivo en caja. O sea, tiene que ser siempre un balance entre la recompra de acciones y ver las oportunidades de crecimiento, porque si bien uno va a premiar al accionista, el otro está perdiendo un coste de oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, tiene que ser algo visualizado con mucha mesura. Obviamente va a impactar en la liquidez porque es efectivo que se quema en pro de, obviamente, premiar al accionista. Es lo mismo que el dividendo, prácticamente. Y bueno, algunas jurisdicciones tienen consideraciones fiscales con el tema de la recompra de acciones, algo que se ha entablado sobre todo en estos días en Estados Unidos, producto de que obviamente se están dando cuenta de que las compañías están dando ese premio, asumiendo de que el dividendo paga impuestos y bueno, algunas recompras de acciones no. Entonces, obviamente el gobierno, el tío Sam, va a querer algo de esa torta. Y acá les dejo un ejemplo interesante. Vamos a ver una de las empresas que es un caníbal por excelencia, si lo podemos pensar así, que es AutoZone. AutoZone es una compañía de auto que vende, o sea, vende partes de auto, repuesto, tipo Autoplanet en Chile, el mismo modelo de negocio, que curiosamente el año 2003 tenía 107 millones de acciones en circulación. Hoy en día la compañía tiene solo 19 millones de acciones en circulación, es decir, ha sacado casi un 90% de las acciones en circulación. Pero aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy matemático, algo para poder entender esto gráficamente. Bueno, impulsamos que las gráficas derechamente son totalmente opuestas. Por un lado de arriba tenemos el beneficio neto y abajo el número de acciones en circulación. Vemos que son inversamente proporcionales. Ahora, supongamos, esto es una suposición, que el beneficio neto es el actual, o sea que la empresa está ganando esto, pero no recompró acciones durante el periodo de tiempo. Es decir, mantenemos fijo el número de acciones que era 107. Y así nosotros damos cuenta de lo importante que es la recompra de acciones en el largo plazo. Vemos que los 2.500 millones de dólares de AutoZone los dividiéramos en los 107 millones de acciones en circulación, nos daría un beneficio por acción de $23 haciendo este ejercicio. Y eso nos daría un PER de 152 veces. Si consideramos que la empresa cotiza tan solo a 17 veces beneficio como media histórica, tendríamos que multiplicar 17 veces por 23. O sea, la empresa costaría casi 5 o 6 veces menos de lo que vale en realidad hoy. ¿Y por qué? Se debe básicamente a que obviamente la empresa recompró acciones y no se están pagando cerca de $600, o casi 3.500. Y eso se debe a que si pasamos a la segunda parte de esta lámina, vemos que la empresa recompró las acciones y ahora el beneficio por acción se divide no en 107 como era al principio, sino que en los 19 millones. Es decir, hemos ganado casi un 24.000% más porque la empresa con la recompra ha generado que el beneficio por acción sea de $131 por acción, es decir, un PER de 24 veces. Hoy en día está cotizando por sobre su media histórica de 17, pero si vemos, la empresa es casi 6 veces el beneficio por acción que ha conseguido AutoZone dar a sus accionistas, y eso nos lleva a que la empresa hoy cotice por $3.500 en vez de que si no viéramos por la media histórica o si hiciéramos los mismos 24 por 23 estaría cercano a los 700. Así de importante es la recompra de acciones a largo plazo. Pero obviamente los efectos los vamos a ver siempre a largo plazo, muchachos. Nunca los vamos a ver en 1 o 2 años. Esto ha sido una carrera de largo aliento, pero vemos que al inversor pasivo tranquilo que mantuvo esta acción durante mucho tiempo lo premió.
y bastante bien. Hay otras acciones también bastante interesantes que son caníbales. Apple, por ejemplo, es una de ellas. También tiene mucha caja. Les invito a que la revisen. Revisen Apple, hagan el mismo ejercicio y de esa forma aprendemos todo. Sin más, me despido. Compartan el video, denle like y suscríbanse al canal para cuando subamos un nuevo video, obviamente YouTube se los recomiende. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.